servicio eficaz. Bienvenido y bienvenida, amable oyente del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos avanzando en la serie de estudios sobre el Antiguo Testamento. Nuestro interés es que usted obtenga un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos a descubrir enseñanzas extraordinarias. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos la lección de este día. Preste mucha atención. Al continuar considerando los conocidos profetas del cautiverio, llegamos ahora al profeta Ezequiel. Necesitamos conocer a este hombre Ezequiel y al que le sigue llamado Daniel. Ezequiel y Daniel eran de más o menos la misma edad y Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando tenía aproximadamente 14 años. Ezequiel fue llevado más o menos 9 años después, cuando tenía 25 años de edad. Esto significa que los tenemos simultáneamente con Jeremías, predicando en Jerusalén durante la caída y aún después de la caída de esta ciudad. Jeremías está dando sus lamentaciones en Jerusalén y entonces tenemos a Daniel, quien ha sido llevado cautivo a Babilonia, teniendo un ministerio y una experiencia extraordinaria en el palacio de Nabucodonosor. Él es uno de los profetas más emocionantes y especialmente en este periodo del cautiverio. Al mismo tiempo que Daniel estaba en Babilonia, determinando no corromperse con Babilonia y teniendo un gran ministerio en el palacio de Nabucodonosor, y al mismo tiempo que Jeremías está allá en Jerusalén, predicándole a Jerusalén con todo su corazón durante la caída y después que cayeron, Ezequiel es el profeta de los cautivos. Es el único que se dirige a los cautivos. Sus mensajes están todos dirigidos a ellos cerca del río llamado Quebar en Babilonia, donde él les ministraba. Recuerde ese salmo, el Salmo 137, que habla del cautiverio. Dice que los que se los habían llevado cautivos les decían: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y dice este salmo: sobre los sauces colgamos nuestras arpas. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Ezequiel predicó en un tiempo muy difícil. Asimismo lo hizo Jeremías y también Daniel, los otros profetas del cautiverio. Pero Ezequiel predicó en un lugar muy difícil también. Él salió al exilio con los exiliados y trató de hacer algo por el gran problema que enfrentaban, el cual Jeremías nos señaló. No había visión profética, ni templo, ni visión de Dios. Ezequiel fue llamado a hacer algo sobre eso. Dios no quería que su pueblo, aun cuando estaban cautivos, estuviera sin profeta. Así que comisionó a este hombre joven, Ezequiel, para que fuera cautivo y ministrara a los exiliados. Un verso clave en el libro de Ezequiel se encuentra en el capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ya que Dios estaba buscando a un hombre entre ellos, entre los cautivos, quien hiciera el puente entre Dios y ellos, al no encontrar a alguien, comisionó a Ezequiel y ese fue su ministerio. Es muy interesante comparar a los profetas. Daniel, Ezequiel y el apóstol Juan fueron los tres exiliados. Daniel era un exiliado, Ezequiel fue exiliado y Juan estuvo exiliado en la isla de Patmos, ¿recuerda? Y estos tres escritores bíblicos, quienes fueron exiliados, nos dan lo que se llama la literatura apocalíptica. La palabra apocalipsis es una traducción de la palabra griega que se usa para definir revelación. La palabra revelación o apocalipsis es el título del último libro de la Biblia. Esta literatura apocalíptica nos lleva al futuro y estos tres escritores,
Ezequiel, Daniel y Juan, quienes escriben desde el exilio, enfocan al futuro y nos dan esta literatura apocalíptica que también es llamada literatura escatológica. La palabra griega escat significa últimas cosas. Escatología significa entonces el estudio de las últimas cosas. Y un profeta escatológico es un profeta que le lleva a usted hasta las últimas cosas y le dice lo que va a pasar en el mundo más allá de la consumación de la historia humana. Al comparar a Ezequiel con Isaías y Jeremías, estos componen lo que se podría llamar una trinidad de énfasis. Isaías es un profeta del Hijo. Él es el que da más profecías mesiánicas que cualquier otro profeta en la Escritura. Jeremías es el profeta del Padre. Jeremías, por medio de esos grandes sermones de actos simbólicos, está predicando acerca de Dios Padre. Cuando se marchan hacia el cautiverio les dice, gloríense en Dios y conózcanle, siempre presentándole a Dios al pueblo. Cuando uno compara a Ezequiel con Isaías y Jeremías, Ezequiel es el profeta del Espíritu. No solo es espiritual en el sentido de que presenta cosas extrañas y maravillosas del Espíritu, sino que él es un profeta del Espíritu porque continuamente está haciendo referencias sobre el Espíritu de Dios. Hace referencia al Espíritu de Dios en la dimensión personal, al Espíritu viniendo sobre él y en muchas maneras ayudándole en su difícil ministerio. La función del Espíritu no está en una sola dimensión. Así que con frecuencia leemos sobre el ministerio del Espíritu Santo morando en el creyente y creemos que eso es todo sobre el ministerio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero la preposición usada en conexión con el Espíritu Santo nos dice que el Espíritu Santo no solo mora en nosotros, en el sentido de que está dentro de nosotros si somos creyentes, sino que también está sobre nosotros. En el libro de los Hechos, por ejemplo, note con qué frecuencia se usa la preposición sobre. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La unción del Espíritu sobre nosotros es asociada con frecuencia con el ministerio. La prueba de que el Espíritu está en nosotros es el fruto del Espíritu. Hay 9 de ellos mencionados en la Escritura, y si usted está familiarizado con el fruto del Espíritu, mencionado en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, entonces usted sabe cuáles son las evidencias de que en usted está el Espíritu Santo. Pero también nos dice el Nuevo Testamento que existen las llamadas evidencias de la unción del Espíritu Santo sobre usted, que son los dones del Espíritu, y hay muchos dones del Espíritu mencionados en la Escritura. Bien, el Espíritu no solo está sobre y dentro de nosotros, Él está también con nosotros. Él está en medio nuestro. Cuando 2 o 3 de nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús, Él tiene muchos ministerios. Y se puede ver casi todos mencionados por Ezequiel, porque Ezequiel es muy fuerte en su énfasis sobre el Espíritu Santo. Tal como Jeremías, Ezequiel usa los hechos simbólicos en su predicación. Se piensa que estos 2 jóvenes, Daniel y Ezequiel, fueron influenciados profundamente por Jeremías. Jeremías era mucho mayor que ellos en edad. Estos 3 pudieron haberse conocido, quizás. Pudieron haber tenido mucho contacto entre sí. No tenemos la certeza de que así sea, pero sí sabemos que Jeremías tuvo una profunda influencia en Daniel y Ezequiel porque ellos lo citan y le imitan en muchas formas en sus ministerios. Una de las maneras en que Ezequiel emula a Jeremías es en la predicación de hechos simbólicos. Ezequiel, sin embargo, va un poco más allá que Jeremías. Si usted piensa que Jeremías era loco, espere a conocer a Ezequiel. No solo era un predicador de hechos simbólicos, sino que lo podríamos llamar también el profeta de la pantomima, porque él las representaba.
realizaba obras teatrales donde él solo era el actor y representaría estas cosas, y verdaderamente, cuando uno ve estas cosas que él hizo, en términos de sus sermones de pantomima, usted podría pensar que él estaba al lado de sí mismo. Ezequiel usa el término hijo del hombre unas 100 veces, y el tema en su libro, y su libro por cierto está muy bien organizado, es que Jerusalén será destruida. Ezequiel obviamente fue temprano a la cautividad y probablemente está tratando de contradecir la falsa profecía de muchos de los falsos profetas que predicaron que habría un pronto regreso del cautiverio. Recuerde a ese hombre Ananías que contradijo a Jeremías y dijo que el cautiverio no duraría 70 años, sino que duraría 2 años. Había muchos profetas falsos predicando esto. Así que en los primeros 32 capítulos del libro de Ezequiel, el énfasis es: Jerusalén será destruida. En los primeros 24 capítulos de esa primera sección del libro, él profetiza la destrucción de Jerusalén, y luego, en los capítulos 25 al 32, profetiza en contra de la nación que ha destruido a Jerusalén. Luego, en los capítulos 33 hasta el 48 de su libro, el mensaje es: Jerusalén se levantará. Él tiene el mensaje de esperanza, al igual que Jeremías. En los capítulos 33 al 39, él profetiza las bendiciones de Israel. Y luego en los capítulos 40 al 48, el templo milenial. Nos da una profecía que es escatológica y que va hacia el futuro, y dice que justo allí, en ese mismo sitio donde estuvo el templo de Salomón, habrá otro templo. Y esto es, en síntesis, lo que nos presenta el profeta Ezequiel. Anímese usted a estudiar, a leer este libro, porque usted verá aquí la gloria de Dios manifestada, como dijimos, a través del Espíritu Santo. Porque Ezequiel enfatiza el ministerio del Espíritu Santo más que cualquier otro de los profetas del cautiverio. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección le sea de mucha ayuda y que pueda seguir cada edición en este interesante recorrido por el Antiguo Testamento. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios que usted puede solicitar y recibir completamente gratis a vuelta de correos. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.